Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. ¿Por qué está Lili Marlene de fondo? Si son clases de historia y es Jacobo Dayan. Bueno, hoy 1 de septiembre se cumple el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que un 1 de septiembre de 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción la trajiste, Jacobo, Sí. porque... La historia de esta canción es de veras muy divertida y muy interesante. ¿Quién es esta? Marlene Dietrich. Perdón, Marlene Dietrich. Ajá. Yo dije Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich en alemán. La canción es una canción, la historia de la canción es muy simpática. Está basada en un poema de un soldado de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera la Segunda. En los 30, un compositor, Schulz, le pone música y es una canción perdida, nadie la pela. Una cantante conocida por nadie, ¿sí?, de apellido Andersen, alemana, la graba. No la pela nadie. Los discos andan dando vueltas por toda Europa y en plena guerra, en el 39, un día Radio Belgrado, en Yugoslavia, se topa un acetato de la canción y la pone por poner algo. Ahora, la letra de la canción es la letra de un soldado. Está escrito por un soldado en la Primera Guerra Mundial, cantando a su amada y todo lo que dejó por estar al frente. Entonces, es una canción que golpeó a los soldados en el frente. Los soldados empezaron a pedirla, que por favor la reprogramen, que la vuelvan a poner, la vuelvan a poner. Es una canción que originalmente está en alemán y después se grabó en inglés, en francés. Es decir, esta canción... Oye, hasta Mecano no hizo una de Lili Marlene. No, bueno, hay una gran película. O Marta Sánchez. Hay un montón de versiones. Hay una película de Fassbinder sobre la historia de la canción. Sí. Pero es interesante porque esta canción, esta melodía, la oían los soldados de todos los frentes. Lo oían los alemanes, la oían los ingleses, la oían los franceses, y era una canción que añoraba regresar a casa y toparte con lo que dejaste. Claro. Empezando... tus amores. Por tu amor. Entonces es una gran, gran canción. Ay, ya oigan, qué bonito. Y hoy, cuentavientes, por si tienen todavía como confuso el tema de la Segunda Guerra Mundial, terminando este segmento van a saber todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Cortesía de nuestro maestro de historia, Jacobo Dayan. Pero la canción. ¿Qué dirás tú? Se dejó a su mujer bajo el farol, que la estará esperando. ¿Pero quién era Lili Marlene? Era la amante, la novia, de ese soldado, que escribió, sí, en la Primera Guerra Mundial en la poema. En el 15, el poema es del 15. Y este es Marlene Dietrich. Dietrich. Oye, bueno, entonces es 1 de septiembre de 1939. 39. Bueno, como casi todos los eventos históricos, sí, no empezó ese día. No, más bien, como casi todas las veces que vengo, tengo que decirte que me voy a ir atrás. Exactamente. Me voy a ir atrás. 1918 otra vez, para variar. Ajá. Al término de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, se firman los tratados que forman la paz posterior a la Primera Guerra Mundial, y particularmente el Tratado de Versalles, genera las fronteras de Alemania. Ajá. Le quitan territorio, le impiden tener ejército. Hay una intención de todos los habitantes de habla alemana
en Europa, de unirse en un solo país, Austria, Alemania, regiones de Polonia, regiones de Checoslovaquia, entonces sí era Checoslovaquia, para que no digan que me estoy equivocando, algunas partes fronterizas con Francia. Había la intención de crear una sola entidad, un solo país con todas esas regiones. Y no lo permiten los aliados, Francia e Inglaterra, así como dijimos que dividieron Medio Oriente, no permitieron la unión de los pueblos germánicos en un solo estado. Sí, agarrando un pedazo de Polonia, un pedazo de Austria, un pedazo de Francia. No. Pero es que no existían como tal. Austria era parte del Imperio Austrohúngaro que acababa de dejar de existir. Sí. La parte polaca pertenecía al Imperio Alemán y se la quitan. Unas partes incluso más al este, casi frontera con Rusia, eran territorio alemán. El puerto de Danzig, no sé si ahorita... No estuvo. Era alemán. Regiones francesas eran alemanas. Y Alemania queda a la frontera posterior al 18, que es cercana a la que tiene hoy, más o menos. Y entonces, desde entonces, distintos grupos políticos, particularmente el nacionalsocialismo, el partido de Hitler. El partido de Hitler, entre otros. Si vas a explicar, explica bien, ¿eh? Sí. Bueno, es que los nazis y Hitler creo que todo el mundo lo sabe. Sí, pero no saben qué es el Partido Nacional Socialista. Bueno, el partido nazi, desde campaña política decían que el Tratado de Versalles se tenía que revisar y pedían que las regiones alemanas de otros países formaran parte del territorio alemán. Eso ya está desde los documentos originales del partido nazi, desde los 20. Ok, pero entonces, ojo, después de la Primera Guerra Mundial, para que quede súper claro, se firma el Tratado de Versalles, en donde se demarca los límites del territorio alemán. Así es. Los nazis dicen, óyeme, no. Todos los lugares donde hay alemanes... Deberían ser parte de Alemania, o sea, un pedazo de Rusia, un pedazo de Francia, un pedazo de Polonia, un pedazo de Checoslovaquia. Para esos años, del 18 al 22, 23, 25, el partido nazi es un partido que no vota nadie por él. Sí. El partido nazi hasta 1930 tiene porcentajes de votación del 6%, 3%, 4%, es decir, un partido que nadie pela. Sí. Entonces, el discurso nazi es un discurso que no pela absolutamente nadie durante los años de la República Alemana. Sí. Ahora, a partir de la profunda crisis económica que vive Alemania, del crack del 29 en adelante, es el desempleo, la pérdida del orgullo alemán, es que el elector alemán... Buscando quién restablezca el orgullo, el orden... La economía. Vota por el partido nazi y el partido nazi toma el control el 30 de septiembre del 33. ¿Sí? Todavía estamos lejos de la guerra. Pero del 33 al 39, toda la ideología del partido nazi empieza a ponerse en práctica, menos la parte territorial hasta más cercana a la guerra, es decir, todas las teorías de segregación racial, las políticas de una sola ideología dentro del Estado como un Estado totalitario, empiezan a aplicarse dentro de Alemania. Es decir, los primeros actos contra poblaciones judías, personas con discapacidad mental, gitanos, opositores políticos, ya empieza la represión y la agresión contra estos grupos sin empezar el exterminio todavía. En el 38 Alemania exige la anexión de Austria y la logra. Marzo del 38, Alemania... Dice, Austria es mío, y los austríacos, igual que Rusia con Crimea, esto es mío. Esto es mío, y los austríacos lo apoyan, y el único país que condena esa anexión, entonces no había la ONU, era la Liga de las Naciones, así como la de Superman, ¿sí? La Liga de la Justicia, aquí era la Liga de las Naciones. Nadie condena este hecho más que México. Ahí hay una de México a nuestro favor, que en el 38 pusimos buena cara. México la condena, meses después se anexa, Alemania exige a Francia e Inglaterra que le permitan anexarse pedazos de Checoslovaquia, donde viven alemanes, como parte de Alemania. Y Francia e Inglaterra, sin ser territorio de ellos, le autorizan, tratando de evitar un conflicto armado, la cesión de este territorio frontera de Checoslovaquia con Alemania. ¿Quién condena en la Liga de las Naciones? México. Y conjunto con la Unión Soviética. Son los únicos dos que lo condenan. Y Hitler continuaba diciendo, territorio polaco parte del territorio polaco es alemán. Meses antes del inicio de la guerra, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión, pacto de paz,
y por abajo de la mesa ese tratado lo que traía es la división, acuerdan entre los dos la división de Polonia. Es decir, tarde o temprano vamos a entrar a Polonia, una parte te la quedas tú, una parte me la quedo yo. Y el 1 de septiembre, argumentando que de territorio polaco atacaron a territorio alemán, Alemania invade Polonia. El mismo día se comen un pedazo de Polonia y los rusos los soviéticos se comen el otro pedazo. Esa parte de la historia por lo regular no la dice. Como que los alemanes invaden Polonia y ya. Los soviéticos invaden el otro cacho. Y ahí sí ya Francia e Inglaterra dicen no podemos tolerarlo. Ya. Esto no lo podemos aceptar. Ahora sí ya te pasaste. Ya te pasaste de la raya y se declara la guerra. Es decir, la invasión es el 1 de septiembre. O sea, entonces todo esto fue desatado por la invasión de Alemania a Polonia. A Polonia, el 1 de septiembre. Y la declaración de guerra es el 3 de septiembre, donde ya entran las otras potencias, Francia e Inglaterra, nada más. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Francia e Inglaterra le declararon la guerra y todo el spotlight está en Alemania cuando Rusia fue igual de culpable y él agarró otro pedazo de Polonia? Sí, pero estando Stalin en Rusia difícilmente iban a poder decirle algo los británicos y los franceses. El problema era con Alemania, que estaba violando los tratados que estaban firmados desde la Primera Guerra Mundial y ya había empezado una anexión de territorios demasiado preocupante para los franceses y los ingleses. Es decir, en este momento no entra la guerra a Estados Unidos todavía, ni los soviéticos han entrado a la guerra, y los chinos y los japoneses ya para entonces tienen 8 años en guerra. Sí. Es decir, cuando decimos guerra mundial es cuando Occidente entra en guerra. Claro. Si los asiáticos entran en guerra, eso no es guerra mundial. Sí. Porque la guerra mundial, para los japoneses y los chinos, su guerra empezó en el 31 con la invasión japonesa a China. O sea, ya traen 8 años dándose con tubo. Pero eso nadie lo peló. Eso nadie lo peló. Entonces el 3 de septiembre se declara la guerra, esto es 1938. 39. La anexión de Austria es 38 y en el 39 empiezan las anexiones. Y a partir de ahí empieza una estrategia militar alemana que se conoce como Blitzkrieg en alemán, es decir, guerra relámpago. Ataques muy rápidos y estamos en la guerra de septiembre del 39. Medio año después, un poco más, para junio del 40, Alemania ya tomó Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. ¡Qué fuerte! Es decir, en junio del 40... Pero espérame, Checoslovaquia. Sí, Checoslovaquia se la anexa desde antes. Entonces ya va, Alemania ya tiene Austria, parte de Polonia, Checoslovaquia... Y ya para un año después ya tiene, o sea, aparte vean la distancia, Holanda. Invade el norte también, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Y Luxemburgo. Y media Francia. Sí. Y con Francia pacta, un pacto Balín, donde dividen Francia en dos. El norte de Francia está ocupado por los alemanes y el sur de Francia, en teoría con un gobierno independiente que no es nada independiente, que está colaborando con los nazis. Ahora... ¿los aliados quiénes son hasta este momento? ¿Siguen siendo nada más Francia e Inglaterra? Los demás países están tomados. Sí. ¿Sí? Y empiezan los bombardeos contra Inglaterra, esas escenas brutales que vemos del bombardeo sobre Londres. Sí. En Bristol quedó hecho pedazos. Bueno, los bombardeos también sobre territorio holandés son muy fuertes. Y en ese momento la guerra está a punto de terminarse. Es decir, si Inglaterra pierde... Hay una frase que representa muy bien esto que dice, si Inglaterra no ganó la guerra, de menos por Inglaterra no se perdió la guerra, porque resiste los bombardeos. Hay un momento en que a Churchill lo presionan al interior de Inglaterra que se rinda. Y viene la famosa frase de Churchill que dice, yo lo que puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Es lo que yo puedo ofrecer al pueblo, hay que resistir. Y la Real Fuerza Británica resiste los bombardeos alemanes. Churchill era muy famoso por sus frases ocurrentes. Sí. Como esta otra es, nunca nadie le debió tanto a tan pocos, haciendo referencia a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tanta gente le debió tantas cosas a tan pocas personas. Sí. Entonces, en el 40 la guerra no se pierde por los británicos. Y a partir de ahí empieza una guerra, nada más tenemos el frente occidental, es decir, Alemania está enfrentada nada más hacia Occidente, es decir, hacia el oeste, hacia Francia, de este lado, hacia Inglaterra, y empieza el avance
hacia los países de Europa del Sur, es decir, a Yugoslavia, Grecia, toda esa zona, empiezan los enfrentamientos y la guerra en el norte de África. Ok, ¿cuándo entra Italia? ¿Cuándo entra Estados Unidos? Italia entra luego. Italia entra, o sea, la unión Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, Alemania, Italia y Japón, se hace a finales del 40. En septiembre del 40 se hace lo que conocíamos en la escuela como el eje Berlín-Roma-Tokio, la unión de Italia, Japón y Alemania. Estados Unidos no está en la guerra, México no está en la guerra, la Unión Soviética no está en la guerra, ¿sí? Entramos al 41, empiezan los avances alemanes hacia el sur de Europa, continúa el enfrentamiento en Inglaterra y viene uno de los eventos que gira la guerra. Hitler toma la decisión de invadir, romper su pacto de no agresión con la Unión Soviética y en junio del 41 invade la Unión Soviética. Y ahí empieza la guerra, la parte más brutal de la guerra ocurre de ese lado. Pero espérense, ahora vamos a hacer la suma. En 2 años, Hitler se anexó Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia, Grecia, parte de Francia. Y ahora va por la Unión Soviética. Otros países no están anexados porque son aliados. Por ejemplo, Italia. Por ejemplo, Finlandia, Bulgaria. Es decir, hay otros países que toman partido del lado alemán. Unos por ideología y otros porque no les queda de otra. Por ejemplo, los finlandeses. Los finlandeses, si no hacen alianza con los alemanes, los rusos los acaban. Entonces, tienen un enemigo en común y Finlandia necesita a alguien que lo proteja. Entonces, Finlandia está del lado alemán, no por un asunto ideológico, sino por un asunto de protección. Ahora, en paralelo a todo esto que estamos diciendo, empieza a ocurrir el genocidio. Es decir, por ahí podíamos tuitear el podcast del Holocausto. El programa que hicimos sobre el Holocausto. Eso ocurre en paralelo a la Segunda Guerra Mundial. En junio del 41, Alemania invade la Unión Soviética y empieza la matanza a grandísima escala, tanto de genocidio como militar. Y hay 2 eventos muy importantes. En los primeros meses casi llegan a Moscú y sitian la ciudad de San Petersburgo, que acabas de estar ahí, entonces Leningrado. La ciudad de Leningrado estuvo sitiada 900 días, es decir, 2 años y fracción. A la ciudad de San Petersburgo nadie podía entrar ni salir, los muertos eran por toneladas y el suministro de alimentos y otros materiales se hacía de manera clandestina porque el ejército alemán tenía bloqueada la ciudad de San Petersburgo o de Leningrado entonces de manera total. Ahí hay otro punto de resistencia, es decir, si Gran Bretaña fue uno, este es otro, que no permitió a los alemanes tomar control de la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Y la más sangrienta de todas fue la batalla que se dio al sur de Rusia, la batalla de Stalingrado. En una batalla que duró meses, murieron cerca de 2 millones de personas, nada más en la batalla. Y la derrota de esta batalla por parte de los alemanes es el punto de quiebre para que Alemania perdiera la guerra. Es decir, perdiendo esa batalla, perdiendo ese frente, completamente el frente oriental, Alemania está perdida. Y quien pone los muertos, en este caso son los soviéticos. Hay 75 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Rusos? No, en general. En general. Son 75 millones entre civiles y soldados, de los cuales 20 son rusos. ¿Qué? A la Unión Soviética le cuesta 20 millones de personas la Segunda Guerra Mundial. De los 75 millones que mueren entre soldados y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el costo humano para los soviéticos fue tremendo. Y simultáneamente que esto está pasando, la invasión a territorios ajenos, está pasando el holocausto. Sí, de manera paralela están creándose los campos de concentración, los guetos y el fusilamiento de población civil. Ahora, en el 42, Japón
bombardea a final de año del 42, de 41, en diciembre del 41, es decir, el mismo año que Alemania invade la Unión Soviética, está el bombardeo de Pearl Harbor. Para que no me moleste. Para que sí sepamos cuál es. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Es un ataque japonés sorpresa, porque Estados Unidos no está en la guerra, a unas islas, bases militares norteamericanas en el Pacífico cerca de Hawái, que llevan a Estados Unidos a entrar a la guerra. Es decir, Japón lo que quiere es apropiarse de parte de las islas del Pacífico. Japón tiene un frente abierto con China, el sureste asiático, hay conflicto armado. Entonces veamos en todas las partes del planeta que ya hay. Europa entera está en guerra, el norte de África está en guerra, ¿sí? Asia está en guerra, o sea, Japón, China y el sureste. Pero perdón, o sea, ¿los japoneses qué? Pues querían O apropiarse. sea, dijeron, ahorita que hay un relajo, pues de una vez aprovechamos y vamos a por las islas. Aislada, pues, no, mira, es parte del mismo conflicto. Pero porque es parte Japón, del mismo conflicto. Sí. O sea, porque si todo el mundo está agarrando su pedazo de tierra, pues yo me agarro este pedazo de bueno, ahí lo yo que pasa sí es que estoy bien perdida. Yo estoy entendiendo, la Segunda Guerra Mundial la entiendo como bien, pues. Pero no entiendo esta batalla especial donde les dieron en la torre, además, a los gringos. Los japoneses a los gringos, sí. Ajá, es un ataque sorpresa. Ok. Estados Unidos oficialmente no estaba dentro del conflicto armado, pero sí ofrecía apoyos, de alguna manera, a los aliados. Sí, claro, a Inglaterra, a Francia. Entonces Japón lo que hace es, la lógica es, si a Estados Unidos se le abre un frente en el Pacífico, no tendrá fuerzas para tener un frente del otro lado. Es decir, el eje Berlín, Roma, Tokio, es decir, Alemania, Italia y Japón, Estados Unidos tarde o temprano va a entrar a la guerra. Sí. La pregunta es, ¿dónde nosotros, Japón, Italia, Alemania, queremos que pelee? Sí, ¿por dónde se va a ubicar? Si nada más va a atacar por el frente europeo, va a ser demasiado fuerte para que Alemania tenga dos frentes. Es decir, ya nada más tiene a los ingleses. Francia está tomada, España, Franco es aliado de Hitler, eso no hay ningún problema. Es decir, hay un frente controlado en el oeste, en el oeste europeo con nada más Inglaterra, y Alemania está preocupada con su frente soviético. Sí. Si llegan los gringos por Europa, va a ser demasiado complicado para Alemania. Hay que entretener a los gringos en el Pacífico y no en el Atlántico. Sí, debilitarlos ahí. Entonces, esa es la lógica de los tres países, de Japón, Italia y Alemania, que Estados Unidos entre en el Pacífico y no entre en Europa. Ok. Entonces, Estados Unidos es atacado en diciembre del 41 y en el 42 entra a la guerra. ¿Sí? Luego entra a la guerra y ahí sí ya estamos hablando de una guerra en todos lados. Sí, exacto. Ok, regresando del corte, ahí se quedan, ¿ok? Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Japón ataca a Estados Unidos a través de las islas en el Pacífico. Regresamos después del corte. Ya volvemos. Marta de Baile en W. Despierta. Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Préndete. Estamos de regreso en W Radio y hoy que se cumplen 75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando con Jacobo Dayan, nuestro ya historiador de cabecera, clases de historia para que sepan todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de dónde viene, por qué se gestó, cómo arranca. Y nos quedamos antes del corte en el 7 de diciembre, cuando Japón bombardea Pearl Harbor para hacérsela muy difícil a los gringos para entrar y combatir a Alemania por el lado europeo. No. Era muy difícil para Alemania, entonces vamos a complicárselas y Por que lado. tengan que entrar por el lado del Pacífico, ¿no? Así es. Ahora, meses después, en mayo del 42, México entra a la guerra. Submarinos alemanes en el Golfo de México tiran o torpedean barcos mexicanos petroleros. Dos son famosos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, y México entra a la guerra. Ahora, siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y México, como que nos da entre pena y risa
que mandamos un escuadrón, el escuadrón 201 a pelear la Segunda Guerra Mundial y que no hicieron nada. O sea, que la participación de México en realidad no existió. Bueno, México tuvo participación importante. Primero, a partir de la expropiación petrolera en el 38, hay un boicot al petróleo mexicano por parte de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos al petróleo mexicano, y México empieza a venderle petróleo a Alemania. No hay quien lo compre más que ellos. Entonces, a partir de que México firma la entrada a la guerra y un tiempo antes, empieza a venderle ya, deja de suministrar petróleo a Alemania y empieza a suministrar a los aliados. Ahora, la palabra braceros nos suena a algo. Sí, claro. Bueno, ahí empezó el programa Bracero. El gobierno de Estados Unidos y de México firman un convenio de que, como los jóvenes norteamericanos están en la guerra, las fábricas en Estados Unidos necesitan mano de obra. Entonces, México manda braceros, es decir, brazos a trabajar a Estados Unidos, a cambio de que allá los reciban, les paguen, y una parte del seguro social y todo eso venía a dar al gobierno mexicano, que hasta hace poco se lo había clavado. Vale decirlo, estos braceros de hace 60 o 70 años estaban hasta hace poco todavía exigiendo el dinero que el gobierno mexicano retuvo. Wow. Entonces México tuvo esa participación. México tuvo participación militar en Filipinas con el Escuadrón 201. Exacto. Sí participó ahí. Digo, no teníamos... Hay que entender que México para el 1942... veníamos de 20 años de haber salido de la Revolución Mexicana. Tampoco estábamos como en condiciones de mandar de tener una fuerza, una fuerza militar grande, ejército. Claro. Así es. Entonces, en el 42 lo que tenemos es la entrada de México y el fortalecimiento de los conflictos en todos lados. En la Unión Soviética continúa el cerco, el sitio a Leningrado, está la guerra todavía en Stalingrado, y el frente del Pacífico, todos contra todos. Ok, los aliados siguen siendo hasta este momento Francia, Inglaterra y... Como sabía que ibas a preguntar eso, imprimí la lista de todos los países que acabaron aliándose, porque México era aliado. Sí. Ahí te va. Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Checoslovaquia o lo que quedaba, Etiopía, Brasil, Dinamarca, Luxemburgo, México. Ok. Ahora, la contraparte es Italia con Mussolini, los grandotes, Alemania, Japón. No, del otro lado hay varios también. A ver. Son los tres grandes, Italia, bueno, grande Italia no es gran cosa. Italia, Alemania y Japón. Más Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia en Europa. ¿Sí? Pero se le suma Tailandia e Irak, por ejemplo. Sí, pero al final era qué chistoso, Alemania contra el resto del mundo, perdón. ¿Quién me dijiste Rumania? Es Alemania y Japón. ¿Y Rumania, a pesar de la cantidad de genocidios en contra de gitanos? Sí, bueno, y por ejemplo, Bulgaria también está aliado, pero Bulgaria se niega a deportar judíos, por ejemplo. Claro, pero lo de los gitanos fue una gran matanza también cuando el bolchevismo, o sea, no olvidemos. No solo fueron los alemanes. Pero, por ejemplo, de Finlandia tampoco hay deportaciones grandes. Es decir, son aliados de guerra por razones estratégicas en muchos casos. Por ejemplo, el caso de Finlandia. Los que tienen ejércitos comprometidos de manera importante son Japón y Alemania. Italia tiene una participación por lo regular. España está con el franquismo, ni se mete. Pero Mussolini en un momento también dice... Cae muy rápido. Adiós. Los italianos son muy, muy inteligentes. Siempre entran a la guerra cuando parece que ya la tienen ganada y se salen cuando parece que ya la tienen perdida. Porque, por ejemplo, lo que le hicieron a Japón, o los juicios y el castigo que se le impone a Japón y Alemania, no se le impone a Italia, acabando la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a Italia se entiende que tenía una participación distinta. Ok, entonces vamos a 1943. Ok. Ahí se da el final de esta batalla, que es el punto de quiebre para el resto de la guerra. Es decir, Alemania pierde el frente oriental, el frente de la Unión Soviética, en la batalla de Stalingrado. La batalla con más muertos en la historia, 2 millones de personas. Hay un monumento ahí en Stalingrado, si lo pueden, al rato lo tuiteamos, es impresionante. Se dice que en este valle y una montaña que hay en Stalingrado, la cantidad de sangre que cayó en esa región impidió el crecimiento
de lo que sea por años. O sea, no crecía ni pasto, vamos, nada. 2 millones de muertos en esa batalla. ¿Sí? Cae Mussolini en el 43, es decir, estamos todavía 2 años de que acabe la guerra y Mussolini ya dejó de jugar. La mitad de Italia la toman los aliados y la otra mitad la toman los alemanes. Ahora, algo impresionante, ¿eh? Ya vamos en el 42, 43 y hasta la fecha, o sea, casi 5 años después, Alemania sigue intacta. Nadie ha tocado Alemania. Nadie ha tocado Alemania. Sí, el primer bombardeo se da hasta mediados del 42, un bombardeo británico sobre la ciudad de Colonia. No, en Colonia. En Colonia, en Alemania. Pero no hay tropas aliadas pisando territorio alemán. Sí. No hay. Ok. ¿Sí? Ya hay tropas aliadas avanzando desde el este, desde la Unión Soviética hacia Europa, después de la batalla de Stalingrado, y tropas aliadas, sobre todo británicas y norteamericanas, entrando por el sur de Italia. Ajá. Y aquí hay otro jugador en la guerra. Hay grupos armados de la resistencia, que se les conoce como partisanos. Había grupos partisanos, es decir, gente que se iba, se escondía en el bosque, se armaba, y pues, como un ejército medianamente regular hacían actos de sabotaje, enfrentaban a columnas pequeñas de soldados alemanes, y trabajaban sobre todo en países de la ex Unión Soviética, en Yugoslavia, en Francia, y ahí hay otra gran rola, también si la podemos poner, a lo mejor valdría la pena oír un fragmento de esta canción, que era la canción de los soldados de la resistencia que estaban escondidos y luchaban en el sabotaje a posiciones alemanas por toda Europa. La canción de los partisanos también hay en un montón de versiones. Esta que vamos a oír creo que está en francés. Ajá. Hay versión en ruso, versión en polaco, hay un montón de versiones. Valdría la pena escuchar un... Suelta la luz. Tétrico. Es como... Sí, como de fuerza. Ahora, en paralelo a esto, bueno, se da, entramos al 44 y a principios de años los soviéticos logran romper el cerco de Stalingrado, de Leningrado, de San Petersburgo. Y alrededor de ese... Después de 900 días. 900 días. Aparte, es muy impresionante, pero cuando uno va a San Petersburgo y ves las fotografías de cómo quedaron todos los palacios post Segunda Guerra Mundial y el sitio de Leningrado... Tuvieron que vaciar el Hermitage. No. Embalar todo el Hermitage. Les digo una cosa, eso le rinde el sombrero al gobierno ruso de cómo reconstruyeron todo. Porque incendiaron todos los palacios... O sea, todo estaba destruido. ¿Y ves ahora cómo están ahora? El gran Haz de cuenta que no pasó nada. El gran personaje cultural de la Unión Soviética en esos años, hoy sería un cantante pop o un centro delantero de la selección. Entonces era un compositor de música clásica, Dmitri Shostakovich. A Shostakovich, que de hecho él nace en San Petersburgo, lo llevan a Leningrado a tomar fotografías para inspirar a la gente. Es decir, nuestro máximo ícono cultural y artístico también está luchando acá. Y hay una pieza, que es una pieza muy larga, que representa toda esta lucha. Shostakovich compone su 7ª sinfonía, que se llama Sinfonía Leningrado, en honor a la ciudad de Leningrado que resiste, como una ofrenda de inspiración al pueblo ruso al pueblo soviético que está resistiendo el ataque alemán. Era tan importante para el mundo saber que los soviéticos están resistiendo que la pieza sinfónica, las partituras se microfilman, se sacan de Rusia
de la Unión Soviética vía Irán, Egipto, es decir, dándole la vuelta al conflicto, y llevan las partituras en microfilm hasta los Estados Unidos para estrenar la pieza. Qué increíble. Wow. Entonces se estrena primero en Rusia y después en los Estados Unidos, como diciendo, nuestros hermanos de lucha están resistiendo, y aquí el gran compositor Dmitri Shostakovich hizo esta pieza desde la ciudad sitiada. Es como una pieza muy representativa. Termina el sitio de Leningrado y empieza ya Esto el es el avance 44. Y viene la otra fecha que es muy conocida, el día D, 6 de junio del 44. Por primera vez, británicos y norteamericanos ponen un pie en Francia, el desembarco en Normandía, y se abre ya de manera preocupante para los alemanes un doble frente. Los soviéticos vienen avanzando por el este, por el sur vienen avanzando británicos y norteamericanos desde Italia, y ahora desde Francia también. Por eso es el día de D-Day, el Sí, claro. desembarco de los De aliados en que es el Normandía. movimiento armado más grande de la historia Exacto. de la humanidad. ¿Sí? Cientos de miles de soldados y fotógrafos, cineastas fueron llevados a esta playa francesa para iniciar el frente occidental alemán. Y entramos al 45, donde ya para entonces, para el 44 está el intento de asesinato de Hitler, esa de la película La Operación Valquiria, Sí. que intentan ponerle una bomba y se salva. Es decir, ya el ejército alemán sabía que estaban perdidos, y como Hitler no se echaba para atrás, habían decidido matarlo. Exacto. No por una cuestión ética de que sabían que estaba haciendo mal o no. Simplemente porque ya estamos perdidos, claro. De continuar va a acabar destruida Alemania, Exacto. como acabó, destruida. Entonces entramos a 45, en abril del 45 los soviéticos sitian Berlín, el 30 de abril Hitler se suicida, y al día siguiente los soviéticos toman Berlín. Alemania se rinde entre el 7 y el 9 de mayo del 45 y termina la guerra en Europa. Es decir, Hasta ahí. en Europa. Pero traemos el pendiente de Japón. Japón. Sí, traemos. Sí, Acuérdense que está en la Japón se echó un numerito con el Pearl Harbor. Sí, Japón sigue en la jugada. Entonces, pero para terminar esto, entre el 7 y el 9 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición. 7 años después, ¿sabes lo que son 7 años? No, 6. 7 años. 6. 7. Del 39 al 45, 6. Es que estoy contando desde el 38. Ajá. Es un mundo de años. Sí. En guerra. No son 2 meses. No. No es Irán, Irak. No, Y es el planeta no entero. es USA. Sí, es el planeta entero, exacto. En guerra. 6 años de guerra. Se acaba el 29 de mayo. Bueno, Digo, el 7 quitando- y el 9 de mayo del quitando el 45. continente americano, ¿no? Claro. Sí, Digo, quitándolo, exacto. Entonces se acaba el tema en Europa. Y continúa la guerra en el Pacífico. Pero seguimos con el tema de De Japón. Hiroshima y Nagasaki. 6 de agosto de 1945 y 9 de agosto de 1945. 2 bombas atómicas son lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Cortesía de los Estados Unidos Así de es. Norteamérica. Y la justificación es de que de haber continuado la guerra hubieran muerto más personas. Eso entiendo para la bomba del 6. ¿Y la del 9? Sí, claro. ¿Y la del ¿Y 9? la del 9, Ajá. papá? Claro. Bueno, hay un gran libro, si les interesa este acto de la bomba atómica, que es una entrevista al piloto, que por cierto acaba de morir, de que lanzó la bomba. Quedó completamente traumado. Pero que no sabía hasta después, ¿no? No sabían. En el avión que él iba tripulando, traía la bomba atómica, él no sabía qué tipo de bomba era. Y hay un gran libro que se llama El piloto de Hiroshima, escrito, es una entrevista que le hace Ahorita se los tuiteo. Gunther Anders, el primer marido de Hannah Arendt, y este tipo quedó completamente dañado. Sí quiero de ese libro. Es muy buen libro, muy buen libro. Era el Enola. Enola Gay. Enola Enola Gay. Gay. Exacto. Oye, esto se llama El piloto de Hiroshima. El piloto de Hiroshima. Es una entrevista que le hace a él en un libro largo sobre todas sus o sea, cómo vives después de eso, ¿no? Y Japón firma su rendición, que también hay un evento simbólico muy importante, ver a los japoneses, que los japoneses vieran al emperador Hirohito, que era considerado Dios. Sí. O sea, no era el rey de Francia, era Dios. Rindiéndose ante los norteamericanos fue una
una escena muy complicada para los japoneses, y 2 la de rendición septiembre, 2 de ¿no? septiembre. Es decir, si tomamos en cuenta que la guerra empezó formalmente el 3 de septiembre del 39, cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, y la última rendición se firma el 2 de septiembre del 45, la guerra duró exactamente 6 años, 0 meses y 0 días. Sí. Exactamente 6 años. Exacto. Porque a pesar de que el 9 de agosto, mayo, a junio, a julio, agosto, estuvieron 3 meses, digamos Japón que continuaba la guerra. en paz Europa, pero en Japón seguía este Seguía tema. la remembranza. Hasta el 2 de septiembre. Hasta el 2 de septiembre que Ok. Japón firma la guerra. Y a partir de ahí, bueno, se hacen los juicios de guerra en los tribunales internacionales en Nuremberg para los alemanes y en Tokio para los japoneses, y empieza la reconstrucción. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que lo que quisieron fue darle en la torre a los países perdedores, iba a acarrear más problemas en un futuro. Claro. Lo que se decide es el Plan Marshall, es decir, este plan de reconstrucción de Europa entera. Es decir, no vamos a los perdedores, no los vamos a El plan, Marshall, es el Marshall, plan, para el que plan ya de se apoyo, sepan ese. es el plan de apoyo que hubo por parte de los Estados Unidos para reconstruir Europa. Y queda el mundo, a partir de entonces, el mundo dividido en dos. Empieza la Guerra Fría, Ajá. los soviéticos y los aliados occidentales se dividen en Europa, y estaban claramente los países que eran aliados a la Unión Soviética: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos estos, y la Europa prooccidental, y Alemania dividida en dos. Para acabando la guerra, Berlín estaba dividida en 4. Berlín lo dividen entre franceses, británicos, soviéticos y norteamericanos. Entonces Berlín la dividen en 4 y después se queda dividida en 2, como la conocimos, Claro. hasta la caída del muro en el 89. Y entonces, de una vez te digo, el 9 de noviembre de este año necesitamos hacer un programa de los 25 años de la caída del muro de Berlín. ya estás. Queda usted contratado. Sucesón. Bueno, Esa pues caída ya del se muro de saben un Berlín. poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, Se crea la ONU después. sin dolor, con alegría, cortesía de nuestro historiador Jacobo Nada más Dayan. fueron como los eventos más Sí, Claro. claro. importantes. ¿Pero por qué dices Sí, sin no, dolor? Sin dolor, porque lo hace muy entretenido. Ah, claro. Oye, hacemos eso el muro de Berlín en noviembre. 9 de noviembre. Me parece muy porque bien. aparte, 9 de noviembre regresa de manera extraña en la historia alemana. Vamos a decir para abrir. Un Un muafact. previo, un previo. Un muafact. El 9 de noviembre del 18, el emperador Guillermo II alemán se rinde y termina la Primera Guerra Mundial. El 9 de noviembre del 23 hay un intento de golpe de Estado por parte de Hitler a la República Alemana. El 9 de noviembre del 38 está el evento que para los alemanes es el punto de no retorno en toda esta locura, que es la noche de los cristales rotos. La noche en que salen y persiguen, atacan, queman sinagogas, destruyen negocios y persiguen a la población judía. Es decir, ya tenemos 9 de noviembre del 18, 9 de noviembre del 23, 9 de noviembre del 38 y 9 de noviembre del 89. La caída del La muro de caída Es Berlín. decir, lo que empezó el 9 de noviembre del 18 terminó el 9 de noviembre del 89. Esa es una gran coincidencia. Está de menos ¿No? para los que les gustan las sí, cosas las raras. cosas raras. Está Wow. curiosito que hayan Freaky, sido los Freaky 9 de Friday. noviembre. Mucho 9 de Freaky Friday. noviembre. Así es que 9 de noviembre, Bueno, hacemos ya el muro del Berlín. Pero nada más un favor, sí, prepárate, ¿no? Por favor. sí, pero va a traer otras rolas, va a haber unas más divertidas. Sí, Sí. unas más animadas. We don't need no education. The Wall, Puse esto de la Pink Floyd. represión. ¿No? Hablando de la represión y del Big Brother. Bueno, pues ya estamos. Muchas gracias, Jacobo. Jacobo en Twitter es Dayan-Jacobo, por si quieren seguirlo. Y por si no, Tweets también. históricos. Y por si no, también. Sí, aunque no me sigan, ese es el mío. Exacto. Te queremos, Jacobo. Te Igualmente, queremos. igualmente. Ya estamos. Oigan, antes de irnos, quiero invitarles a todos los super adictos al chocolate. Va a haber un salón de chocolate en el Gourmet Show, que es una exposición dedicada a promover la cultura, identidad, tendencias del chocolate. Ya se imaginan lo que van a encontrar ahí. Es este jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de septiembre, de 12 del día a 9 de la noche en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Y tenemos para ustedes 30 pases gratis a las primeras personas que nos marquen. Ahí les va el teléfono 5604-4900 para que vayan a este salón del chocolate. Jueves 4, viernes 5 y sábado 6, de 12 a 9 de la noche en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México.
Entren a salonchocolate.mx, ahí está toda la información. Ya volvemos. De baile. Marta de Baile en W.